Mucha gente me pregunta, como Headhunter o mentor en empleabilidad, ¿cuál es el mejor formato de currículum? ¿Cómo deberían estructurarlo? ¿Cómo deberían crearlo? ¿Y qué tipos hay? Así que en esta masterclass vamos a explicarte y voy a enseñarte cómo hacer ese currículum perfecto para que puedas superar cualquier tipo de entrevista, que te puedas presentar a cualquier oferta y al menos consigas esa llamada. Primero de todo, permite que me presente. Soy Héctor Labarta, mentor en empleabilidad, Headhunter y director de recursos humanos, con más de 10 años de experiencia y entrevistando a muchísimos candidatos durante estos años. He visto más de 10.000 currículums, algunos mejores y algunos peores, y eso me permite ser un experto para ayudarte a mejorar ese currículum que quieres crear o que ya tienes creado. Así que en la siguiente masterclass lo que haremos será tratar los diferentes tipos de currículums, cómo funcionan, cuáles son mejores, diferenciaremos entre un tipo y otro, y os explicaré cuáles son, y además también hablaremos de los ATS y cómo superar esos ATS que tanto miedo nos dan a los reclutadores y sobre todo a los candidatos. La estructura que trabajaremos durante esta masterclass principalmente se centrará en la optimización del currículum. ¿Qué tipos de currículums hay? Tenemos el currículum, por ejemplo, americano, el resumen famoso americano. Tenemos el currículum moderno, el currículum creativo, hablaremos de ellos. También hablaremos de qué son los ATS, cómo funcionan, para qué sirven y sobre todo cómo utilizarlos para beneficiarlos. Y finalmente también hablaremos del diseño dinámico de un currículum, qué debe tener un currículum para que sea atractivo y sobre todo el uso de palabras clave, por qué son importantes y fundamentales a la hora de desarrollar un buen currículum. Así que te animo a que me sigas durante esta masterclass para explicar todos estos conceptos de forma fácil y tranquila y que puedas desarrollar un buen currículum para poder triunfar en la búsqueda de empleo. Lo primero de todo es entender que el currículum es nuestra hoja de vida, es lo que nos va a representar laboralmente y nos va a ayudar a encontrar ese trabajo. Es cierto que en otras futuras masterclass trabajaremos el tema de LinkedIn, que para algunos puede ser algún tipo de currículum, pero hoy hablaremos de ese documento que nos piden muchas empresas cuando nos apuntamos a una oferta laboral. También quiero resaltar una cosa contigo, muy clara y muy importante. Cuando nos apuntamos a una oferta, desde cualquier aplicación o desde la propia página de empresa o desde LinkedIn, lo primero que van a ver de nosotros es nuestro perfil profesional, desde donde estamos apuntando. Por lo tanto, esta masterclass, a pesar de que hablaremos del currículum, quiero que también la tomes en cuenta para hacer tu propio perfil profesional, porque al final de nada sirve tener un buen currículum si después tu perfil de InfoJobs, por ejemplo, o de Infoempleo o de LinkedIn, no está optimizado también mediante las mismas directrices que te voy a explicar hoy. Es un detalle que quería tener contigo, más que nada que tuvieras en cuenta, para que no te centres solo en un documento, en un PDF o en un Word, sino que también lo apliques a todo lo que es tu entorno, ¿vale? Por lo tanto, es importante entender muy bien los tipos de currículums que hay. Tenemos por un lado lo que sería el currículum o el resumen americano, donde tiene influencia principalmente lo que es el mercado angloparlante. Estamos hablando de Australia, estamos hablando de Reino Unido, estamos hablando de Estados Unidos y mercados influyentes, como por ejemplo el norte de México, Canadá, etc. Y por otro lado tenemos el otro tipo de currículum, que es el currículum moderno, que en este caso es el que estamos utilizando en Europa, menos en Reino Unido, en Latinoamérica, en África, en Asia, etc. Y en España también. Con lo cual es importante entender que hay dos tipos de currículums que entre ellos chocan, porque son muy diferentes. También quiero hablaros del tercer tipo de currículum, que es el currículum creativo. Es un currículum muy bonito visualmente, pero es el enemigo del reclutador, porque no lo entendemos en la mayoría de ocasiones. Se nos hace muy difícil entender este tipo de currículum. Y a pesar de que tienen mucho mimo y mucho cariño, no los valoramos positivamente. Por lo tanto, hoy no voy a hablar del creativo, a menos que seas un estudiante de marketing que quiera demostrar sus habilidades creativas. Es un currículum que es poco útil por dos razones. Primera de ellas, porque el consultor de recursos humanos no lo entiende. Y segundo, porque el ATS, el programa informático del que hablaremos posteriormente, tampoco lo entiende. Con lo cual, como no lo entendemos ninguno de los dos, normalmente quedan descartados. Por esa razón voy a hacer hincapié en los dos primeros, en el resumen americano y en el currículum moderno. El resumen americano es muy potente, muy útil, pero tiene una desventaja, como estás viendo en la pantalla. Es muy aburrido. Tedioso. Tediosísimo. A la gente nos gusta lo visual, lo dinámico. Seguramente de los tres currículums se te va la mirada al del medio, porque es mucho más visual, es mucho más atractivo en cuanto a formato. Pero el resumen americano tiene unas ventajas que el otro no tiene. En cuanto al contenido, el resumen americano acostumbra a ser mucho más denso, con mucho más texto, muchas más palabras, mucho más contenido y sobre todo tiene una cosa que nos encanta a los reclutadores. El resumen americano potencia los éxitos y los logros. Mientras que, por ejemplo, el resumen americano no tiene fotografía, no tiene datos personales y visualmente es mucho más feo, tiene un alto contenido de valor en cuanto a éxitos, logros, métricas y números.
A diferencia del resumen americano, el currículum moderno, que es el que estamos viendo a continuación, es un currículum que visualmente es mucho más atractivo, mucho más elegante, mucho más cómodo, más fresco, respira más, es mucho más parco en cuanto a palabras y en cuanto a éxitos y logros. El currículum moderno se centra mucho más en las funciones, en qué haces como director de marketing, qué haces como director financiero, qué haces como consultor de recursos humanos, y no tanto en qué logros has tenido como consultor de recursos humanos, qué logros has tenido, qué éxitos has tenido como director de marketing. Fijaros que son dos currículums muy diferentes, y lo que voy a ayudarte es a crear una mezcla de los dos, porque al final vamos a sacar lo mejor del resumen americano y lo mejor del currículum moderno, donde juntaremos los dos grandes conceptos, el de las métricas, los números, pero sin perder lo atractivo, lo visual, lo que entre por los ojos. Porque es muy importante sobre todo entender una cosa. Los consultores de recursos humanos de promedio tienen 27 años. Son consumidores de YouTube Shorts, de TikToks, de Reels, de vídeos cortos. Un consultor de recursos humanos tarda un promedio de 7 segundos en leer un currículum. 7 segundos. Es nada. Pero en ese tiempo el consultor tiene que tener la información necesaria para captar y entender que tu currículum es útil para lo que están buscando, que encaja tu perfil en lo que están buscando y que no va a perder el tiempo mirando tu currículum. Porque ante la duda, no llaman, descartan. Y por lo tanto tú tienes que ser consciente que si tu currículum no es bastante claro, o es demasiado denso, o demasiado largo, no van a llamarte para preguntarte, van a descartar tu perfil. Lo que tenemos que hacer es trabajar para que sea lo más claro, lo más dinámico y lo más potente posible en el menor tiempo. Y por esa razón vamos a hablar también de los ATS, porque así me vinculo un poquito con los dos modelos, sobre todo porque la diferencia sobre todo recae en los ATS. ¿Qué son los ATS para empezar? Los ATS son los sistemas de seguimiento del candidato. Es un CRM en la mayoría de veces que ha incorporado un algoritmo o inteligencia artificial últimamente con el tema de la IA y del desarrollo de OpenAI, etcétera, etcétera, ha incorporado un tema de inteligencia artificial o de algoritmo que lo que hace es leer el currículum del candidato o su perfil y compararlo con la oferta de trabajo. Al compararlos, si ve que hay un match, pasa a fase. Si ve que no hay match, lo descarta automáticamente. ¿Cuál es el problema entonces? El resumen americano, como os decía anteriormente, es muy potente porque al incorporar mucho texto, es muy fácil que las palabras clave puedan incorporarse en ese currículum. Mientras que, por ejemplo, el currículum moderno, al tener menos texto, puede ser que no incorpore las palabras clave que se necesitan y por lo tanto nos puedan descartar. ¿Cuál es el problema? Que cuando el resumen americano pasa por el ATS y da el OK, cuando llega al consultor de recursos humanos, ese consultor no quiere ni leerse ese currículum y lo descarta. Oh, pero es un candidato excelente. Ya, pero prefiere descartarlo en muchas ocasiones que esforzarse en leer un currículum extremadamente largo. Por lo tanto, aquí, como podéis ver, hay un dilema. Por esa razón, comentario personal, podemos ver tantas noticias hoy en día en la televisión de que las empresas se quejan de que no hay talento, de que no encuentran talento, de que no hay talento en el mercado laboral, cuando estamos viendo un alto nivel de paro en el mercado laboral. ¿Qué significa eso? ¿Hay talento? ¡Claro que hay talento! El problema es que el talento no sabe utilizar las palabras clave en su currículum para llegar hasta este directivo. Y el directivo no se esfuerza en leer entre líneas para ahondar mucho más en ese currículum. Por lo tanto, estamos viendo un problema real, pero es un problema real por una falta de comunicación entre el candidato y su currículum y la empresa y su ATS. Y esto lo que os voy a ayudar yo es a que se alineen estas dos maneras de hablar, de comunicación, para entendernos, y que podáis superar esos ATS y ser candidatos potenciales. Así que es muy importante entender cómo funcionan estos ATS. Como os decía, funcionan con palabras clave. Es importante sobre todo entender las palabras clave para superar estos ATS y dónde podemos encontrarlas o cómo podemos utilizarlas. Hay muchas herramientas. Podéis poner en Google, por ejemplo, la posición que estáis ocupando, un pequeño resumen de lo que habéis hecho y pedirle que os genere palabras clave. Pero hoy en día tenemos más herramientas todavía. Tenemos ChatGPT, por ejemplo. Tenemos Bing. Tenemos inteligencia artificial que te permite hacer listados de palabras clave sobre tu perfil o incluso sobre una oferta laboral. Si dices, es que esta oferta me interesa, es que es mi oferta, es que estoy hecho para ella. Coge esa oferta, vuélcala en inteligencia artificial, en ChatGPT o en Bing y pídele que te haga un listado de las 50 palabras clave que encajan perfectamente en ese currículum. Ya verás cómo esas palabras clave, si las pones en tu currículum y te apuntas a esa oferta, te van a llamar. Entonces es importante entender muy bien cómo tiene que ser el currículum, cómo tiene que ser el formato de ese currículum. Como os he dicho, tiene que juntar las dos, digamos, características más importantes de cada una. El utilizar palabras clave, éxitos y logros, porque te voy a poner un ejemplo. Tú ahora eres un director general
es el director general de una compañía, una gran compañía, una multinacional muy potente, la que tú quieras. Y me has pedido a mí, como headhunter, que te encuentre un candidato para ser director comercial. Parece sencillo. Pues te presento 3 perfiles, te presento 3 currículums encima de la mesa. El primero de ellos, los 3 tienen 10 años de experiencia. Han estudiado en el mejor máster, han estudiado la misma carrera, son 3 perfiles idénticos. No puedes diferenciar por experiencia, ni por formación, ni nada. Pero uno de ellos, director comercial, 10 años de experiencia. El segundo de ellos pone director comercial y de desarrollo, 10 años de experiencia, y debajo te pone funciones. Búsqueda de clientes, gestión de equipos, apertura de nuevos mercados, gestión de incidencias. Y te aparece el tercer currículum. Y te pone gestión de equipos, más de 15 personas, nacionales e internacionales, búsqueda de clientes, más de 150 entre 2022 y 2023, aportando una facturación del 15% de la compañía, entre paréntesis 200 millones de euros o de dólares. Gestión de las incidencias, entre paréntesis, más de 25 proveedores, y así repetidamente. ¿Cuál de los 3 te quedaría si tú fueras un director? El 3 es el que pinta mejor, ¿verdad que sí? Pues que sepas que en mi ejercicio el primero era el más bueno, pero es el que peor se ha sabido vender de los 3. Por lo tanto, es importante entender con este ejemplo la importancia de los números, de los datos, de los éxitos y los logros, porque a la empresa sobre todo no le interesan tus funciones. Le puede interesar, pero lo que le interesan es qué has conseguido, porque eso nos puede hacer entender que esos éxitos se pueden replicar en nuestra compañía. Si has vendido más de 200 millones de euros a clientes del sector, los deberías poder vender en nuestra compañía. Y eso es lo que le interesa a las empresas cuando ven tu currículum, esos números. Pero también es importante no olvidar la parte que decíamos del currículum creativo, la fotografía, el nombre y apellidos, que sea visual, que sea atractivo, porque al final el consultor lo que quiere no es aburrirse con tu currículum, es verlo visual, verlo atractivo y que el contenido sea interesante. Y ese contenido viene del americano, éxitos, logros y funciones. Y lo atractivo viene del moderno, un diseño visual. En cuanto a la fotografía, hay debates abiertos, foto sí, foto no. El resumen americano es sin fotografía. El currículum europeo moderno acostumbra a llevar fotografía. Un currículum sin fotografía en Europa tiene un 15% menos de posibilidades de que sea aceptado que uno sin fotografía. A los sin fotografía se les acostumbra a descartar más fácilmente. Sabiendo esos datos, no ponerla podría ser un error. Así que depende de ti. Pero de todas formas, el currículum, y tenemos que entender muy bien qué debemos incorporar en ese currículum, es muy claro y fundamental que incorporemos nuestro concepto de marca profesional, que incorporemos nuestro concepto de qué podemos hacer por esa compañía, qué sabemos hacer por esa empresa, cuáles han sido nuestros éxitos y logros, como decíamos anteriormente, y sobre todo el uso de palabras clave. Sin palabras clave, el ATS no te va a aceptar ese currículum. Y sin éxitos y logros, cuando te lo acepten, a lo mejor te descartan porque tampoco saben ver cómo has triunfado en tu vida profesional. Y como conclusión, si me permites un ejemplo que creo que puede ser muy esclarificador y que nos puede ayudar a entender muy bien lo que hemos estado hablando hasta ahora, el ejemplo de una tienda, de un escaparate, por ejemplo. Cuando vas a comprar, cuando vas de shopping, digamos, te fijas mucho en los escaparates. Si tú ves un escaparate que está recargado con producto que no tiene nada que ver con lo que venden, o al contrario, la ves completamente vacía, un escaparate que no sabes exactamente lo que venden porque no hay nada, seguramente no te animarás a entrar en esa tienda. Pues lo mismo es tu currículum. Si tu currículum está vacío y no tiene palabras clave ni un contenido que sea interesante, nadie va a entrar a verlo, nadie va a pensar que eres el candidato para esa posición. Y al contrario, si está demasiado cargado y con demasiada información que no es útil, tampoco vas a ser atractivo. Es difícil encontrar el punto medio, en ese punto exacto, pero ahí está también, en esa dificultad, el éxito, en saber hacer las cosas y hacerlas bien. Espero que te haya sido útil esta masterclass, la verdad, y te animo a que nos sigas en redes porque seguiremos tratando diferentes temas que pueden serte útil, que pueden ayudarte a mejorar y sobre todo a encontrar ese objetivo que tienes, ya sea un empleo, ya sea una promoción o reinventarte profesionalmente.